Mi nombre es Fernando Delgado. Tengo 62 años y mi familia me ignoró por completo cuando más los necesité después de que me diagnosticaran una enfermedad grave. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía preparada una lección sobre el amor verdadero que cambiaría para siempre la manera en que entienden las relaciones familiares. Imagínate la situación. Hace 8 meses me diagnosticaron diabetes avanzada, con complicaciones cardiovasculares, que requerían cambios drásticos en mi estilo de vida y cuidados médicos constantes. Cuando llamé a mis 3 hijos para contarles la noticia, esperaba recibir apoyo, preocupación, ofertas de ayuda. En lugar de eso recibí respuestas apresuradas, excusas sobre estar ocupados y promesas vacías de llamarme después. Mi hijo mayor, Ricardo, me dijo que lamentaba mucho mi situación, pero que estaba en medio de una expansión importante de su negocio y no podía distraerse con problemas familiares. Mi hija Mónica me explicó que tenía demasiados compromisos laborales para poder visitarme regularmente. Y mi hijo menor, Patricio, simplemente me dijo que esperaba que me recuperara pronto y colgó el teléfono. Durante los meses siguientes, mientras luchaba solo contra los desafíos diarios de mi enfermedad, desarrollé un plan que no solo me ayudaría a manejar mi condición médica, sino que les enseñaría a mis hijos una lección sobre solidaridad familiar que nunca olvidarían. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice después no solo transformó mi propia vida, sino que cambió completamente la perspectiva de mis hijos sobre lo que significa amar y cuidar a la familia cuando realmente importa. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando para saber si el abandono de personas mayores por sus familias es un problema global. Para que entiendas bien por qué mi familia reaccionó de esa manera cuando les conté sobre mi diagnóstico, tengo que explicarte cómo habían sido nuestras relaciones durante los años anteriores a mi enfermedad. Después de que mi esposa Esperanza murió hace 5 años, la dinámica familiar cambió drásticamente. Antes de su muerte, Esperanza había sido el centro emocional de nuestra familia. Era ella quien organizaba las reuniones dominicales, quien recordaba los cumpleaños, quien mantenía a todos conectados y comunicándose regularmente. Cuando murió, ese rol no fue asumido por ninguno de mis hijos, y gradualmente todos fuimos distanciándose. Ricardo, que tiene 38 años, estaba completamente absorto en construir su empresa de consultoría empresarial. Trabajaba 12 horas diarias y había convertido el éxito profesional en su única prioridad. Sus visitas a casa se habían vuelto esporádicas y siempre parecía apurado por terminar e irse. Mónica, de 35 años, trabajaba como doctora en un hospital privado y había desarrollado una mentalidad muy clínica sobre las relaciones familiares. Trataba nuestras conversaciones como consultas médicas breves, donde evaluaba mi estado de salud de manera superficial y después se desconectaba emocionalmente. Patricio, el menor con 32 años, había emigrado a otra ciudad después de casarse y había usado la distancia geográfica como excusa para mantener contacto mínimo con la familia. Llamaba una vez por mes para conversaciones superficiales que duraban menos de 10 minutos. Durante los años posteriores a la muerte de Esperanza, yo había tratado de mantener unida a la familia organizando reuniones, recordando fechas importantes, llamándolos regularmente para saber cómo estaban. Pero gradualmente me había dado cuenta de que esos esfuerzos no eran recíprocos. Cuando yo no iniciaba el contacto, simplemente no había comunicación familiar. La situación se había vuelto tan unilateral que yo era quien siempre llamaba, quien siempre proponía encuentros, quien siempre se preocupaba por saber cómo estaban todos. Mis hijos habían adoptado un rol pasivo, donde esperaban que yo mantuviera los vínculos familiares sin aportar nada significativo de su parte. Cuando recibí el diagnóstico de diabetes avanzada, pensé que finalmente mis hijos entenderían que había llegado el momento de invertir más energía en las relaciones familiares. Pensé que la perspectiva de perderme los motivaría a acercarse y a ofrecer el apoyo que yo había estado dándoles durante décadas. Pero su reacción fue exactamente lo opuesta. En lugar de acercarse, se alejaron aún más. En lugar de ofrecer ayuda, se escondieron detrás de excusas profesionales.
En lugar de mostrar preocupación genuina, minimizaron la seriedad de mi condición médica. Durante los primeros meses después del diagnóstico, traté de manejar mi enfermedad solo mientras esperaba que alguno de mis hijos mostrara iniciativa para involucrarse en mi cuidado. Cambié mi dieta completamente, empecé un régimen de ejercicios, aprendí a monitorear mis niveles de azúcar en sangre, ajusté mis medicamentos. Durante los primeros meses después del diagnóstico, traté de manejar mi enfermedad solo mientras esperaba que alguno de mis hijos mostrara iniciativa para involucrarse en mi cuidado. Cambié mi dieta completamente, empecé un régimen de ejercicios, aprendí a monitorear mis niveles de azúcar en sangre, ajusté mis medicamentos. Pero lo más difícil no eran los aspectos médicos de la enfermedad, sino el aislamiento emocional. Tenía que ir a consultas médicas solo, procesar información compleja sobre mi condición solo, tomar decisiones importantes sobre tratamientos solo. Cada vez que salía del consultorio médico con nuevas instrucciones o preocupaciones, no tenía a nadie con quien compartir esa carga emocional. La soledad se intensificó durante las primeras semanas, cuando los efectos de los medicamentos me causaban mareos y fatiga extrema. Había días en que me levantaba sintiéndome tan débil que apenas podía prepararme el desayuno. Otros días, los niveles de azúcar fluctuaban tanto que tenía episodios de confusión mental que me asustaban profundamente. Durante esos momentos de vulnerabilidad física, lo que más necesitaba era simplemente saber que alguien se preocupaba lo suficiente como para preguntarme cómo me sentía realmente. No necesitaba que mis hijos resolvieran mis problemas médicos, solo que me acompañaran emocionalmente durante el proceso de adaptación a mi nueva realidad. Intenté llamar a mis hijos para contarles sobre los avances de mi tratamiento, pero sus respuestas eran cada vez más distantes y superficiales. Ricardo me decía que se alegraba de que estuviera siguiendo las instrucciones médicas, pero que él tenía reuniones importantes y no podía hablar mucho. Mónica me daba consejos médicos generales, pero nunca preguntaba cómo me sentía emocionalmente. Patricio me decía que esperaba que mejorara pronto, pero nunca ofrecía visitarme. Un día particularmente difícil, cuando había tenido una reacción adversa a un medicamento nuevo y había pasado varias horas en la sala de emergencias del hospital, decidí llamar a Ricardo para contarle lo que había pasado. Su respuesta me confirmó definitivamente que había un problema serio en nuestras relaciones familiares. «Papá», me dijo con impaciencia evidente en su voz, «me alegra saber que ya estás mejor, pero la próxima vez que tengas una emergencia médica, capaz sería mejor que llames directamente a Mónica. Ella es médica y puede aconsejarte mejor que yo sobre estas cosas». No era que me estuviera recomendando contactar a su hermana por mi bienestar, sino que se estaba quitando la responsabilidad emocional de tener que lidiar con mis crisis médicas. Estaba delegando el cuidado de su padre como si fuera una tarea administrativa que podía transferir a la persona más calificada técnicamente. Esa conversación me hizo entender que mis hijos habían redefinido su relación conmigo de una manera que los liberaba de responsabilidades emocionales. Ya no me veían como su padre que necesitaba apoyo durante una enfermedad grave, sino como un problema médico que había que manejar de la manera más eficiente posible. Fue durante esos meses de soledad y abandono familiar que desarrollé el plan que cambiaría todo. Decidí que si mis hijos no podían mostrarme amor y apoyo cuando yo los necesitaba, yo les enseñaría cómo se ve el amor verdadero a través del ejemplo. En lugar de quedarme esperando pasivamente que ellos cambiaran de actitud, decidí convertirme en la persona que habría querido que fueran conmigo. Empecé a buscar activamente maneras de ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares a la mía. El primer paso fue ofrecerme como voluntario en el hospital donde Mónica trabajaba. Pensé que si ella veía mi compromiso con ayudar a otros pacientes, podría entender mejor lo que yo había estado necesitando de mi propia familia durante estos meses difíciles. Me presenté en el departamento de voluntarios del hospital y expliqué que era un paciente diabético recién diagnosticado que quería ayudar a otros pacientes que estuvieran lidiando con condiciones similares. La coordinadora de voluntarios, señora Carmen Espinosa, me explicó que había muchos pacientes mayores
que se sentían abrumados por sus diagnósticos y que necesitaban apoyo emocional y educativo. Durante mi primera semana como voluntario, conocí a don Álvaro, un hombre de 75 años que había sido diagnosticado con diabetes hacía un mes y que estaba completamente perdido sobre cómo manejar su nueva realidad médica. Su familia vivía en otra ciudad y solo lo visitaba ocasionalmente, dejándolo solo para navegar un sistema médico complejo y aterrador. Pasé 3 horas con don Álvaro, enseñándole cómo usar el medidor de glucosa, explicándole qué alimentos podía y no podía comer, ayudándolo a organizar sus medicamentos en un sistema que pudiera manejar fácilmente. Pero más importante que toda la información práctica, fue simplemente estar presente mientras él procesaba emocionalmente lo que significaba vivir con una enfermedad crónica. «Fernando», me dijo al final de nuestra conversación, «hace un mes que nadie se sienta conmigo tanto tiempo para explicarme estas cosas. Los doctores siempre tienen prisa y mi familia piensa que con llamarme una vez por semana ya cumplieron su parte». Esas palabras me resonaron profundamente porque describían exactamente lo que yo había estado experimentando con mis propios hijos. Don Álvaro me estaba describiendo el mismo patrón de abandono familiar disfrazado de preocupación superficial que yo conocía muy bien. Durante las semanas siguientes, empecé a trabajar con más pacientes diabéticos y descubrí que la mayoría tenía historias similares. Familias que se habían distanciado después de los diagnósticos médicos, hijos adultos que se sentían incómodos lidiando con las vulnerabilidades de sus padres mayores, sistemas de apoyo familiar que funcionaban bien para celebraciones y eventos sociales pero que se desmoronaban ante crisis médicas reales. Me di cuenta de que el problema que yo estaba experimentando no era único sino epidémico. Había toda una población de personas mayores que estaba siendo abandonada por sus familias durante los momentos en que más necesitaban apoyo emocional y práctico. Decidí expandir mi trabajo voluntario más allá de conversaciones individuales con pacientes. Empecé a organizar reuniones grupales donde pacientes diabéticos podían compartir experiencias, intercambiar consejos prácticos y brindarse apoyo emocional mutuo. Estas reuniones se convirtieron rápidamente en eventos muy populares porque llenaban un vacío emocional que el sistema médico no estaba atendiendo. Los médicos podían proporcionar excelente cuidado técnico, pero no tenían tiempo para ofrecer el acompañamiento emocional que los pacientes necesitaban para procesar el impacto psicológico de vivir con enfermedades crónicas. También empecé a desarrollar materiales educativos que explicaban el manejo de la diabetes en un lenguaje accesible para personas mayores. Muchos pacientes se sentían intimidados por la terminología médica compleja y necesitaban información presentada de manera clara y práctica. Mis materiales educativos empezaron a circular entre el personal médico del hospital porque había logrado traducir información técnica compleja en guías prácticas que los pacientes realmente podían usar en sus vidas diarias. Durante todo este tiempo, mantuve contacto regular con mis hijos, pero nunca les mencioné las actividades que estaba desarrollando en el hospital. Cuando me preguntaban cómo estaba manejando mi enfermedad, les respondía que estaba bien y que estaba aprendiendo a adaptarme a mi nueva realidad. Ellos interpretaron mis respuestas como confirmación de que yo no necesitaba realmente su ayuda, que había estado exagerando la seriedad de mi condición o que había encontrado maneras de manejar todo sin requerir apoyo familiar. Sus llamadas se volvieron aún menos frecuentes y sus visitas prácticamente desaparecieron. Ricardo llegó al punto de comentarle a Mónica que se alegraba de que yo hubiera superado la fase difícil de mi diagnóstico y que ya no necesitara tanta atención familiar. Mónica me dijo que había estado preocupada de que yo fuera a volverme dependiente emocionalmente después del diagnóstico, pero que se tranquilizaba ver que había mantenido mi independencia. Patricio expresó alivio de que mi enfermedad no hubiera requerido que él hiciera cambios significativos en su rutina de vida, ya que vivir en otra ciudad habría hecho difícil para él ofrecer apoyo práctico regular. Ninguno de ellos se dio cuenta de que mi estabilidad emocional no se debía a que no hubiera necesitado apoyo familiar,
sino a que había encontrado maneras de crear el apoyo que ellos no me habían ofrecido. Pero yo estaba documentando cuidadosamente todas mis actividades de voluntariado y apoyo comunitario. Mantenía registros detallados de las personas a las que había ayudado, las iniciativas que había organizado, el impacto positivo que estaba generando en la comunidad. Tenía fotografías de eventos, testimonios de beneficiarios, reconocimientos de instituciones médicas. También estaba documentando la ausencia de mis hijos durante este periodo. Las fechas en que habían cancelado visitas, las llamadas telefónicas que habían terminado abruptamente, las ocasiones en que habían prometido ayuda que nunca se materializó. No lo hacía con resentimiento, sino como evidencia de un contraste que quería mostrarles en el momento apropiado. Después de 6 meses de trabajo voluntario intensivo, había ayudado directamente a más de 60 pacientes diabéticos, había organizado 15 eventos educativos, había creado una biblioteca de recursos educativos que se había convertido en referencia estándar para el departamento de endocrinología del hospital. Mi programa de apoyo peer-to-peer había crecido hasta incluir a 50 voluntarios regulares, la mayoría personas mayores con enfermedades crónicas que habían encontrado propósito y conexión a través de ayudar a otros que estaban pasando por experiencias similares. El impacto del programa había sido tan significativo que la administración del hospital había empezado a considerar institucionalizarlo como parte permanente de sus servicios de apoyo para pacientes. Había datos cuantitativos que mostraban mejoras en adherencia a tratamientos, reducción en readmisiones hospitalarias y aumento en satisfacción de pacientes. El momento apropiado para revelar todo esto a mis hijos llegó cuando el hospital decidió organizar una ceremonia especial para reconocer a los voluntarios más destacados del año. Yo había sido seleccionado para recibir un premio por mi contribución al bienestar de pacientes diabéticos y adultos mayores con enfermedades crónicas. La directora del hospital, doctora Patricia Rivas, me había explicado que mi trabajo había sido tan excepcional que querían hacer una ceremonia pública donde mi familia pudiera estar presente para celebrar mis contribuciones a la comunidad médica. Decidí que esa ceremonia sería el momento perfecto para enseñarles a mis hijos la lección sobre amor verdadero que había estado preparando durante meses. Los invité a todos, diciéndoles que tenía algo muy importante que mostrarles y que esperaba contar con su presencia para un evento especial. Ricardo inicialmente trató de excusarse, diciendo que tenía compromisos laborales, pero le expliqué que era extremadamente importante para mí y que esperaba que priorizara la familia por una vez. Mónica preguntó de qué se trataba el evento, pero le dije que prefería explicárselo en persona. Patricio dijo que tendría que viajar desde su ciudad, pero le aseguré que valía la pena el esfuerzo. Los 3 finalmente aceptaron venir, probablemente más por curiosidad que por genuino interés en apoyarme. Pero eso no importaba. Lo importante era que iban a estar presentes para presenciar la revelación que había estado preparando. La ceremonia se realizó en el auditorio principal del hospital un sábado por la mañana. Cuando mis hijos llegaron y vieron el tamaño del evento, la cantidad de personas presentes y la solemnidad de la ocasión, empezaron a darse cuenta de que había algo importante sucediendo que ellos desconocían completamente. El auditorio estaba lleno con más de 200 personas. Personal médico, pacientes actuales y antiguos, familiares de beneficiarios del programa, administradores del hospital, representantes del Ministerio de Salud, que habían venido para estudiar nuestro modelo de apoyo comunitario. La doctora Rivas comenzó la ceremonia explicando la importancia del trabajo voluntario en el sistema de salud y presentando a los diferentes voluntarios que iban a ser reconocidos. Cuando llegó el momento de hablar sobre mi contribución, sus palabras impactaron visiblemente a mis hijos. Fernando Delgado, dijo la doctora Rivas, llegó a nuestro hospital hace 8 meses como paciente diabético recién diagnosticado, pero en lugar de centrarse únicamente en su propia recuperación, decidió convertir su experiencia personal en una oportunidad para ayudar a otros pacientes que se encontraban en situaciones similares. Continuó explicando que durante esos 8 meses yo había trabajado como voluntario más de 300 horas.
Había ayudado a más de 60 pacientes a entender y manejar sus condiciones médicas. Había organizado 15 eventos educativos sobre diabetes y enfermedades crónicas y había creado una red de apoyo que estaba beneficiando a toda la comunidad de pacientes mayores del hospital. También mencionó que mi programa había sido tan exitoso que estaba siendo estudiado por otros hospitales como modelo para replicar y que el Ministerio de Salud estaba considerando adoptarlo como programa piloto a nivel nacional. Cuando subí al escenario para recibir el premio, pude ver las caras de mis hijos en la audiencia. La expresión de shock y confusión era evidente. No podían entender cómo yo había estado realizando todas esas actividades sin que ellos supieran nada al respecto. Durante mi discurso de agradecimiento, decidí dirigir mis palabras directamente hacia ellos, aunque de manera sutil que solo ellos podrían entender completamente. Durante estos meses, dije desde el micrófono, aprendí que cuando la vida te presenta desafíos médicos serios, tienes dos opciones. Puedes enfocarte en lo que has perdido o puedes enfocarte en lo que puedes dar. Yo elegí dar, porque descubrí que el amor verdadero no se trata de esperar que otros te cuiden, sino de encontrar maneras de cuidar a otros cuando más lo necesitan. Continué explicando que había conocido a docenas de personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias durante momentos de vulnerabilidad médica y que había decidido convertirme en la familia que esas personas necesitaban pero no tenían. Aprendí, dije mirando directamente hacia donde estaban sentados mis hijos, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Se demuestra con presencia, no con excusas. Se demuestra con sacrificio personal, no con conveniencia profesional. También compartí algunas historias específicas de pacientes a los que había ayudado, sin mencionar nombres, pero describiendo situaciones que eran muy similares a lo que yo había experimentado con mi propia familia. Conocí a un señor de 75 años, dije, cuyos hijos vivían en otra ciudad y que se sintió completamente abandonado después de su diagnóstico de diabetes. Nadie le explicó cómo manejar su medicación, nadie lo acompañó a sus primeras citas médicas, nadie se sentó con él a procesar emocionalmente lo que significaba vivir con una enfermedad crónica. Pero en lugar de quedarse resentido por esa falta de apoyo familiar, continué, ese señor se convirtió en mentor para otros pacientes que estaban pasando por experiencias similares. Transformó su dolor en propósito, su abandono en servicio. Pude ver lágrimas en los ojos de Mónica mientras yo hablaba. Ricardo tenía la cabeza gacha y estaba claramente luchando con emociones complejas. Patricio parecía estar conectando los puntos entre lo que yo estaba describiendo y su propia ausencia durante mis primeros meses de enfermedad. Me ofrecí como voluntario en el hospital donde Mónica trabajaba, ayudando a pacientes diabéticos que no tenían apoyo familiar. Empecé a compartir mi experiencia sobre manejo de la enfermedad con otros pacientes que estaban luchando solos contra las mismas dificultades que yo había enfrentado. También me uní a un grupo de apoyo para personas mayores con enfermedades crónicas, donde conocí a docenas de abuelos y abuelas que habían sido abandonados por sus familias durante momentos de vulnerabilidad médica. Muchos de ellos estaban pasando por experiencias idénticas a la mía. Hijos adultos demasiado ocupados con sus propias vidas para ofrecer apoyo emocional o práctico cuando más se necesitaba. Pero en lugar de limitarme a recibir apoyo de ese grupo, decidí convertirme en un organizador activo. Empecé a coordinar actividades, a conectar personas con recursos médicos, a organizar redes de apoyo mutuo entre pacientes que se encontraban en situaciones similares. Durante 6 meses, construí una red de apoyo comunitario que incluía a más de 50 personas mayores con enfermedades crónicas. Organizaba reuniones semanales donde compartíamos experiencias, intercambiábamos consejos prácticos sobre manejo médico y nos brindábamos el apoyo emocional que no estábamos recibiendo de nuestras familias biológicas. También desarrollé un programa de acompañamiento donde los miembros del grupo que estaban en mejores condiciones físicas ayudaban a aquellos que tenían más dificultades para manejar sus tratamientos. Creé un sistema de llamadas diarias para verificar el bienestar de los miembros más vulnerables
y organicé transportes grupales para citas médicas. Lo que había empezado como una búsqueda personal de apoyo emocional se había convertido en una operación comunitaria que estaba proporcionando a docenas de personas mayores el tipo de cuidado familiar que sus propios hijos no les estaban ofreciendo. Durante todo este tiempo, mantuve contacto regular con mis hijos, pero nunca les mencioné las actividades que estaba desarrollando en el hospital y en la comunidad. Cuando me preguntaban cómo estaba manejando mi enfermedad, les respondía que estaba bien y que estaba aprendiendo a adaptarme a mi nueva realidad. Ellos interpretaron mis respuestas como confirmación de que yo no necesitaba realmente su ayuda, que había estado exagerando la seriedad de mi condición o que había encontrado maneras de manejar todo sin requerir apoyo familiar. Sus llamadas se volvieron aún menos frecuentes y sus visitas prácticamente desaparecieron, pero yo estaba documentando cuidadosamente todas mis actividades de voluntariado y apoyo comunitario. Mantenía registros detallados de las personas a las que había ayudado, las iniciativas que había organizado, el impacto positivo que estaba generando en la comunidad. Tenía fotografías de eventos, testimonios de beneficiarios, reconocimientos de instituciones médicas. También estaba documentando la ausencia de mis hijos durante este periodo. Las fechas en que habían cancelado visitas, las llamadas telefónicas que habían terminado abruptamente, las ocasiones en que habían prometido ayuda que nunca se materializó. No lo hacía con resentimiento, sino como evidencia de un contraste que quería mostrarles en el momento apropiado. El momento apropiado llegó cuando el hospital donde hacía voluntariado decidió organizar una ceremonia especial para reconocer a los voluntarios más destacados del año. Yo había sido seleccionado para recibir un premio por mi contribución al bienestar de pacientes diabéticos y adultos mayores con enfermedades crónicas. La directora del hospital, doctora Patricia Rivas, me había explicado que mi trabajo había sido tan excepcional que querían hacer una ceremonia pública donde mi familia pudiera estar presente para celebrar mis contribuciones a la comunidad médica. Decidí que esa ceremonia sería el momento perfecto para enseñarles a mis hijos la lección sobre amor verdadero que había estado preparando durante meses. Los invité a todos, diciéndoles que tenía algo muy importante que mostrarles y que esperaba contar con su presencia para un evento especial. Ricardo inicialmente trató de excusarse, diciendo que tenía compromisos laborales, pero le expliqué que era extremadamente importante para mí y que esperaba que priorizara la familia por una vez. Mónica preguntó de qué se trataba el evento, pero le dije que prefería explicárselo en persona. Patricio dijo que tendría que viajar desde su ciudad, pero le aseguré que valía la pena el esfuerzo. Los tres finalmente aceptaron venir, probablemente más por curiosidad que por genuino interés en apoyarme, pero eso no importaba. Lo importante era que iban a estar presentes para presenciar la revelación que había estado preparando. La ceremonia se realizó en el auditorio principal del hospital un sábado por la mañana. Cuando mis hijos llegaron y vieron el tamaño del evento, la cantidad de personas presentes y la solemnidad de la ocasión, empezaron a darse cuenta de que había algo importante sucediendo que ellos desconocían completamente. La doctora Rivas comenzó la ceremonia explicando la importancia del trabajo voluntario en el sistema de salud y presentando a los diferentes voluntarios que iban a ser reconocidos. Cuando llegó el momento de hablar sobre mi contribución, sus palabras impactaron visiblemente a mis hijos. Fernando Delgado, dijo la doctora Rivas, llegó a nuestro hospital hace 8 meses como paciente diabético recién diagnosticado, pero en lugar de centrarse únicamente en su propia recuperación, decidió convertir su experiencia personal en una oportunidad para ayudar a otros pacientes que se encontraban en situaciones similares. Continúo explicando que durante esos 8 meses yo había trabajado como voluntario más de 300 horas. Había ayudado a más de 60 pacientes a entender y manejar sus condiciones médicas. Había organizado 15 eventos educativos sobre diabetes y enfermedades crónicas y había creado una red de apoyo que estaba beneficiando a toda la comunidad de pacientes mayores del hospital. Cuando subí al escenario para recibir el premio, pude ver las caras de mis hijos en la audiencia. La expresión de shock y confusión era evidente.
No podían entender cómo yo había estado realizando todas esas actividades sin que ellos supieran nada al respecto. Durante mi discurso de agradecimiento, decidí dirigir mis palabras directamente hacia ellos, aunque de manera sutil que solo ellos podrían entender completamente. Durante estos meses, dije desde el micrófono, aprendí que cuando la vida te presenta desafíos médicos serios, tienes dos opciones. Puedes enfocarte en lo que has perdido o puedes enfocarte en lo que puedes dar. Yo elegí dar, porque descubrí que el amor verdadero no se trata de esperar que otros te cuiden, sino de encontrar maneras de cuidar a otros cuando más lo necesitan. Continué explicando que había conocido a docenas de personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias durante momentos de vulnerabilidad médica y que había decidido convertirme en la familia que esas personas necesitaban, pero no tenían. Aprendí, dije mirando directamente hacia donde estaban sentados mis hijos, que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Se demuestra con presencia, no con excusas. Se demuestra con sacrificio personal, no con conveniencia profesional. Después de la ceremonia, mis hijos se acercaron obviamente conmocionados por lo que habían escuchado. Ricardo fue el primero en hablar. «Papá, no tenía idea de que estabas haciendo todo esto. ¿Por qué nunca nos contaste?» Le expliqué que durante los 8 meses previos había estado esperando que ellos mostraran interés genuino en mi vida y en mi recuperación, pero que sus llamadas siempre habían sido superficiales y apresuradas, que nunca habían preguntado específicamente cómo estaba llenando mis días o qué actividades estaba desarrollando para manejar mi enfermedad. Cada vez que hablábamos, les dije, ustedes parecían aliviados cuando yo les decía que estaba bien. Nunca profundizaron para entender qué significaba realmente estar bien, qué estaba haciendo para conseguir esa estabilidad emocional, qué apoyo estaba recibiendo o necesitando. Mónica, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Papá, pensé que estabas manejando bien tu enfermedad porque siempre me decías que estabas bien. No me di cuenta de que necesitabas más apoyo». Le respondí que efectivamente estaba manejando bien mi enfermedad, pero no porque no hubiera necesitado apoyo familiar, sino porque había encontrado maneras de crear el apoyo que ellos no me habían ofrecido, que había aprendido a ser la persona que habría querido que fueran conmigo. La diferencia, les expliqué, es que yo encontré mi apoyo ayudando a otros en lugar de esperando que otros me ayudaran. Pero esa no debería haber sido mi única opción. Una familia que funciona bien ofrece apoyo antes de que alguien tenga que crearlo por sí mismo. Patricio preguntó, ¿por qué no les había pedido ayuda directamente si la necesitaba? Le expliqué que después del diagnóstico, había esperado que ellos ofrecieran ayuda espontáneamente, como una manifestación natural del amor familiar. Cuando eso no sucedió, había entendido que tenía que encontrar otras maneras de llenar ese vacío emocional. Pero además, agregué, cuando intenté compartir mis preocupaciones y dificultades con ustedes durante esos primeros meses, sus respuestas me mostraron claramente que no querían involucrarse emocionalmente en mi proceso de enfermedad. Cada uno encontró maneras de transferir esa responsabilidad a otros o de minimizar la seriedad de mi situación. Durante las horas siguientes a la ceremonia, tuvimos la conversación más profunda y honesta que habíamos tenido en años. Mis hijos reconocieron que habían estado tan absorbidos en sus propias vidas que habían perdido la perspectiva sobre las necesidades de su padre. También admitieron que habían dado por hecho mi independencia y fortaleza, sin considerar que incluso las personas fuertes necesitan apoyo durante momentos difíciles. Ricardo me confesó algo que me sorprendió. «Papá, creo que después de que murió mamá, todos asumimos que vos eras tan fuerte que podías manejar cualquier cosa solo. Nunca consideramos que su muerte te había afectado de maneras que nosotros no entendíamos y que te habían dejado más vulnerable emocionalmente». Esa reflexión me hizo entender que parte del problema había sido que yo había manejado muy bien exteriormente el duelo por la pérdida de esperanza, y mis hijos habían interpretado esa fortaleza aparente como evidencia de que yo no necesitaba apoyo emocional significativo. Mónica agregó,
Creo que también teníamos miedo de enfrentar tu vulnerabilidad porque nos recordaba nuestra propia mortalidad y la posibilidad de perderte. Era más fácil mantener distancia emocional que involucrarnos completamente en tu cuidado. Durante las horas siguientes a la ceremonia, tuvimos la conversación más profunda y honesta que habíamos tenido en años. Mis hijos reconocieron que habían estado tan absorbidos en sus propias vidas que habían perdido la perspectiva sobre las necesidades de su padre. También admitieron que habían dado por hecho mi independencia y fortaleza sin considerar que incluso las personas fuertes necesitan apoyo durante momentos difíciles. Pero lo más importante fue que entendieron la lección implícita en todo lo que yo había hecho durante esos meses. Habían visto de primera mano cómo se ve el amor verdadero en acción, no como una obligación familiar reluctante, sino como una decisión consciente de priorizar el bienestar de otros por encima de conveniencias personales. Ricardo me dijo: «Papá, vos nos enseñaste que cuando decimos que amamos a alguien, tenemos que estar dispuestos a demostrarlo con acciones concretas, no solo con palabras vacías». Mónica agregó: «Me di cuenta de que yo había estado tratando tu enfermedad como un problema médico que resolver, no como una experiencia emocional que requería acompañamiento familiar». Patricio reconoció: «Usé la distancia geográfica como excusa para no involucrarme emocionalmente. Pero vos me demostraste que la verdadera proximidad no tiene que ver con kilómetros, sino con compromiso emocional». Durante los meses siguientes a la ceremonia, la dinámica familiar cambió completamente. Mis hijos empezaron a llamarme regularmente, no para conversaciones superficiales de cortesía, sino para involucrarse genuinamente en mi vida diaria y en mi trabajo voluntario. Ricardo comenzó a visitar el hospital para conocer a las personas que yo había estado ayudando y ofreció sus servicios de consultoría empresarial gratuitos para ayudar a organizar más eficientemente nuestras actividades de apoyo comunitario. Mónica usó sus conexiones médicas para conseguir recursos adicionales para nuestro programa de apoyo a pacientes diabéticos y empezó a participar en nuestros eventos educativos como especialista médica voluntaria. Patricio empezó a viajar mensualmente para participar en nuestras actividades y estableció un fondo de apoyo financiero para pacientes que no podían costear completamente sus tratamientos médicos. Pero lo más significativo fue que los tres empezaron a aplicar las lecciones que habían aprendido en otras áreas de sus vidas. Ricardo comenzó a priorizar más tiempo familiar en su agenda profesional. Mónica desarrolló una aproximación más empática hacia sus pacientes y colegas. Patricio fortaleció las relaciones familiares en su propia ciudad. Un año después de la ceremonia del hospital, organizamos una reunión familiar especial para evaluar todo lo que habíamos aprendido durante ese periodo transformativo. Durante esa reunión, cada uno de mis hijos compartió cómo la experiencia había cambiado su perspectiva sobre el amor, la familia y las responsabilidades intergeneracionales. Ricardo dijo: «Papá, cuando dijiste que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras, me hiciste entender que durante años yo había estado diciendo que amaba a mi familia, pero no había estado actuando de manera consistente con esas palabras». Mónica reflexionó: «La manera en que vos convertiste tu enfermedad en una oportunidad para ayudar a otros me enseñó que las crisis personales pueden ser oportunidades para desarrollar empatía y conexión con otros que están pasando por experiencias similares». Patricio concluyó: «Verte crear una nueva familia emocional con los voluntarios y pacientes del hospital me mostró que el amor no es algo que esperamos recibir pasivamente, sino algo que creamos activamente a través de nuestras decisiones y acciones diarias». Esa reunión marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras relaciones familiares, donde todos habíamos aprendido a expresar amor de maneras más tangibles y comprometidas. Ya no era solo yo quien mantenía unida a la familia, sino que todos contribuían activamente a fortalecer los vínculos emocionales. Hoy, 2 años después de mi diagnóstico inicial, puedo decir que la experiencia de ser ignorado por mi familia durante mi momento de mayor vulnerabilidad resultó ser una oportunidad para enseñar y aprender lecciones valiosas sobre el amor auténtico.
Mi condición médica está completamente estabilizada, no solo por el tratamiento médico que recibo, sino por el apoyo emocional consistente que ahora tengo tanto de mi familia biológica como de mi familia elegida en la comunidad de voluntarios del hospital. Mis hijos han mantenido su compromiso de involucrarse activamente en mi vida y en el trabajo comunitario que desarrollamos juntos. También han aplicado las lecciones que aprendieron en sus propias relaciones familiares y profesionales. La red de apoyo que inicié en el hospital ha crecido hasta incluir a más de 200 personas y se ha convertido en un programa oficial reconocido por el Ministerio de Salud como modelo para otros hospitales de la región. Pero lo más importante es que todos aprendimos que el amor verdadero no es algo que se da por hecho o se espera automáticamente por vínculos de sangre. Es algo que se construye diariamente a través de decisiones conscientes, de priorizar el bienestar de otros y de estar presente durante los momentos que realmente importan. Si estás escuchando esta historia y reconoces patrones similares en tu propia familia, quiero que sepas que nunca es tarde para cambiar la dinámica de las relaciones familiares, que a veces es necesario enseñar a través del ejemplo lo que significa amar genuinamente. Que las crisis pueden ser oportunidades para fortalecer vínculos cuando todos están dispuestos a aprender y crecer. Mi familia me ignoró cuando más los necesité, pero esa experiencia me dio la oportunidad de enseñarles qué significa el amor verdadero. No a través de reproches o culpas, sino a través del ejemplo de cómo se ve el amor en acción cuando se convierte en la prioridad central de nuestras decisiones diarias. Contame si has vivido experiencias similares con tu familia y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gustaría saber si el abandono de personas mayores durante crisis médicas es un problema que se repite en diferentes partes del mundo.